Profe Wilmer, Buenas, Carlos, ¿cómo buenas. estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y ustedes qué? ¿Cómo vamos pues? Súper bien, hermano, con un cansancio el berraco. No digas, tenés que pedir una citica. Qué maravilla. Qué cansancio tan berraco ve Carlos, ¿no? Ese título me encantó. Cuando nos sentamos o cuando conversamos, Carlos y yo, que yo siempre le hago propuestas hacia quemarropa, yo abuso de la bondad de Carlos. Entonces este hombre me dijo, bueno, perfecto, acepto la invitación. Por cierto, les confieso que está sacrificando su hora de deporte, de ejercicio, todo eso. Otro motivo más para agradecerte, hombre, Carlos, que estés por aquí conectado. Así que yo estoy feliz de que nos acompañes. Pero entonces pensamos, bueno, ya me dijo sí, y de pronto me pregunté de qué vamos a hablar. Y yo, verdad, tenemos que hablar de algo, ¿no? Cuando le pregunté a Carlos qué le ocurría, me dijo, ¿por qué no hablamos de la fatiga, del cansancio? Y este fue el título que se ocurrió que me quedó sonando poderosamente. Hombre, Carlos, primero contarle a la gente, yo sé que la gran mayoría aquí te conocen, que sos un tipo demasiado reconocido ya. Carlos es médico, endocrinólogo, especialista en tiroides, docente además, con una capacidad que por algo se ganó el apodo del profe Willes, pues porque definitivamente es delicioso conversar contigo. Así que pero muy bienvenido. Muchas gracias, hombre Alejo. Pues sí, aquí, ¿qué te digo yo? Médico de la Antioquia, internista de la Antioquia, endocrinólogo del militar, trabajo en el San Vicente ya hace 16 años. Y se va rápido la vida. Docente pues ahí en la Universidad de Antioquia en la sección de endocrino. Y bueno, ante todo eso, un apasionado por la tiroides, por la docencia. Y pues yo creo que lo más importante es poder sacar este espacito para compartir. No Y sé si con, estoy escuchando como un eco por allá. sí, Ya. espérate a ver. Y con unos pacientes felices porque esos pacientes hablen maravillas tuyas, hombre, se ve que te adoran. Yo voy a ir apagando por raticos el micrófono porque no traje el audífono, entonces voy a apagar de a raticos el micrófono para que no nos haga eco. Bueno, ¿qué decirle a Perfecto. la gente de este tema, Carlos? La gente está consultando porque me siento muy cansado, estoy fatigado, no sé qué me pasa, no estoy haciendo nada extraordinario, pero tengo trastornos del sueño, mi cuerpo está renegando, mi cuerpo está pidiéndome momenticos para descansar, no siento que esté teniendo esa reparación suficiente. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? ¿Qué cansancio tan berraco? Sí, qué cansancio tan berraco surge de una necesidad. Yo creo que en el día a día estamos hablando que por lo menos 3, 4 de cada 10 personas de la población general nos pueden decir que sienten que al otro día se levantan sin haber descansado a profundidad, que sencillamente no tienen la misma vitalidad que tenían antes y que posiblemente no enfrentan con la misma energía y la misma capacidad los retos que antes podían hacer mucho más fácil. Yo creo que en esto hay muchas causas y yo creo que vale la pena como tocar algunas de las más importantes como en este punto. Perfecto. Eh, Mira, yo veo que la gente relaciona esto mucho con los trastornos del sueño, por supuesto también con horarios extendidos de trabajo, con motivos de preocupación grandes, por supuesto también con causas de tipo físico, orgánico, y una de esas es tu fuerte, es la tiroides. Además de eso, pues trastornos metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se nos presenta algo con tantas aristas, con tantas posibilidades, hombre, ¿cómo devolverle la esperanza a estos pacientes que están llegando diciendo, fue pucha, ya he caminado por todas partes, me han mandado de todo y finalmente muchos terminan hasta donde el psiquiatra porque le dicen es un proceso que usted tiene que manejar con droga psiquiátrica? ¿Qué decir? Claro, yo creo que para llegar a esa conclusión que es la parte emocional, pues debemos hacer un caminito, recorrer un camino y descartar causas orgánicas. Porque si bien lo emocional es muy fuerte y a veces uno encuentra que casi que con una sola buena conversación que tenés con tu terapeuta, con un familiar, con una persona cercana,
a vos te cambia la vitalidad, a vos te puede apagar o encender. Y sabemos que eso pues cambia. Pero cuando estoy hablando de una fatiga real, es algo que es persistente, continuo, que llevas un periodo ya de más de 4 o 6 semanas seguidas, que vos decís, pero esto ya no me está reparando, mi cuerpo se siente adolorido, es como un movimiento que hubieras hecho el gimnasio constante y es desproporcionado para lo que estabas haciendo. Y entonces ahí es donde viene, muy bien lo decías, situaciones que tienen que ver mucho con el sueño, con el descanso, con la reparación. Es que fíjate que poder dormir bien es toda una gran medicina. Es el alimento, es la reparación del cuerpo. Y lo primero que yo empezaría a reflexionar acá es a qué nos estamos acostumbrando ahora como el descanso. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños, el noticiero de la noche era el de las 9:30, porque a uno, y yo no sé si algunos de los que están siguiéndonos lo mandaban a acostar a las 8 de la noche con la propaganda de Colgate. No vas a Es creer hora que, ya de acostarse. Sí, no vas a creer que no me estoy acordando de eso. pues, pero créeme que eso era la situación. Y yo creo que habían unos marcados tiempos donde a uno le decían, son las 8 de la noche, los niños ya tienen que cepillarse los dientes y váyanse a dormir. Para los adultos, la hora de la noche era las 9:30 verle el noticiero y a las 10 ya era tardísimo para poderse uno acostar. No sé por qué hay eco, por ahí hay más de uno que se identificó con la propaganda del muñequito y de la hora de acostar. Pero entonces cuando uno empieza a darse cuenta que, que como ahora no hay un límite y vos tenés el celular en la mano y tenés una pantalla a toda hora y tenés una luminosidad y son las 11 de la noche y parecería que ya no hay problema de estar uno escribiéndose con alguien, eh, empezaste a perder el ritmo circadiano de ese sueño reparador. Y es, Metámonos un poquitico ahí para que le expliquemos a la gente, profe Willes, qué es aquello del ciclo circadiano, que hay mucha gente que no sabrá qué es el ciclo circadiano y qué rico pues que los enteremos. pues es el reloj biológico, así como vos tenés un reloj que dice más o menos a qué hora vas vos al baño. Y casi que uno dice, vea, yo voy todos los días a las 5 de la mañana. Y eso es como un reloj automático. O a las 6 de la mañana. Entonces, el ritmo biológico o el ritmo circadiano es que nosotros tenemos una cantidad de relojes, un reloj central como un gran comando, y hay unos relojes localizados en diferentes órganos, incluyendo parte de ese metabolismo, de la insulina, de la secreción de las hormonas, que a veces están más altas, que a veces están más bajitas. Y ese ritmo circadiano tiene mucho que ver con una que es la melatonina. Y la melatonina es la de la pineal, es la que se activa cuando el cuerpo nota que ya está oscuro. ¿Sí? Es la que determina ese cambio entre luz y oscuridad. Luz, actividad, ¿sí? Movimiento, energía, capacidad de hacer. Oscuridad, momento de ir con calma, de apagar, de lentificar, de lentecer todo el proceso y de reparar. Pero ¿qué pasa? Que la melatonina que tendría que activarse con esa oscuridad en el horario de ese reloj biológico está descuadrada. Eh, si los relojeros suizos tuvieran que evaluar nuestro ritmo circadiano, estarían defraudadísimos de saber lo fácil que puede descuadrarse. ¿Sí? No es un reloj tan constante. Y ahí hay una cosa importante, hombre Carlos, que
nuestros ancestros yo creo que no sufrían de fatiga crónica, ¿no? Porque cuando ese tiempo entonces no había luz y la gente se acostaba con las velitas y lo que fuera, entonces casi que el mismo ciclo de la Tierra, el mismo ciclo que nos circunda todo el tiempo, les estaba recordando, hey, es hora de dormir. Claro, se levantaban con las gallinas, pero definitivamente tenían ese sueño importante, reparador, que ahora seguramente no lo estamos pudiendo tener. Entonces estamos empezando a ver que, ya lo dijiste, una causa principal, alteración del reloj biológico que evita que tengamos realmente un sueño reparador, y entonces vienen toda esa cantidad de causas. Mencionaste, por ejemplo, la cercanía con las pantallas, que sin duda además nos están irradiando continuamente. Imagino también que hay condiciones ideales para que tengamos un sueño adecuado. Sí, claro, la idea es tener una temperatura ni muy cálida ni muy fría. Para algunas personas que son muy sensibles, también tener el velo cubierto para evitar, digamos, como esa exposición fuerte a la luz, a la lámpara, la pantalla, las cosas que hacen que de pronto para personas que son muy sensibles a esto, pues no van a lograr establecer bien ese ritmo de luz-oscuridad que habíamos mencionado. Eh, digamos que lo ideal es haber apagado la pantalla por lo menos una hora antes de irnos a acostar. Porque esta explosión de luz hace que nuestro cerebro esté bombardeado todo el tiempo y que no logre diferenciar que así ya se fue el sol, ya es el momento de acostarnos. Y aquí hago un pequeño comentario. Recuerden que el metabolismo, pues también sería muy rico comportarnos bien con él y decirle, trabajemos 12 horas y descansemos 12 horas. ¿Sí? Cuando a uno le hablan de 12-12 o lo que en algunas propuestas hablan de un ayuno intermitente nivel uno, podría ser eso, es aliméntese entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, 7 de la mañana a 7 de la noche, pero dele 12 horas al cuerpo a que procese, ¿sí? A que haga toda esa labor de lo que trabajó en el día para que recupere. Sí, porque entre otras, como estábamos diciendo, que hay relojes biológicos y que las hormonas, incluyendo la insulina, también tiene unos horarios. Entonces, el ponerla a trabajar muy de noche significa que te va a cobrar un precio más alto. Es decir, si tenés un trabajador, te va a cobrar hora doble o triple por trabajar de noche cuando hace el mismo trabajo que hubiera hecho de día. Bien, ahí tocaste un dato muy importante que es lo del ayuno. Yo creo que es en la única cosa en la que nos ponemos de acuerdo todas las visiones médicas, en la importancia que tiene el ayuno, no solamente en cuanto a reparación del sueño, sino también en cuanto a reparación de todo el proceso metabólico que ya mencionaste, porque esas vellosidades intestinales pues descansan en ese lapso y seguramente van a absorber mejor los nutrientes y eliminar más fácil las toxinas. Entonces ya tenemos un pilarcito que empezamos a tocar para poder afrontar esa parte de nuestra fatiga crónica, que es rescatar un buen sueño. Pero leía yo en estos días, hombre, Carlos, y me pareció un dato interesante en un librito que se llama Supergenes de Chopra. El hombre mencionaba que las horas del sueño varían muchísimo con la edad, la necesidad de horas de sueño. Entonces, que un niño recién nacido y hasta aproximadamente el año y medio necesita aproximadamente 12 horas de sueño en el día, que de ahí en adelante más o menos hasta los 10 años aproximadamente 6 horas de sueño, que cada vez se van recortando un poquitico más, perdón, 8 horas de sueño, que cada vez se van recortando un poco más, y que ya la etapa adulta empiezan a ser entre 6 y 7 horas de sueño, pero no porque no se pueda, o mejor dicho, no se deba, sino porque realmente en la medida en que vamos aumentando en edad, la calidad del sueño suele ir disminuyendo. ¿Qué decirle a esa gente entonces? Porque también entonces veíamos, la gran mayoría de los casos de pacientes con síndromes de fatiga crónica están entre los 18 y 30 años aproximadamente, o sea que debe haber algo que está ocurriendo ahí en esos ciclos de descanso. Claro. Sí, mira, hay un punto, por ahí acaban de hacer un comentario que qué hacemos si yo me acostumbro a ver el celular para poder acostarme a dormir. Entonces, se trata de hacer una readaptación. Cuando yo digo apagar la pantalla una hora antes, entonces puedo leerme un libro. Claro, léete un libro.
ponete un audiolibro, escucha algo. El todo es no generar esa explosión lumínica que es la que impide que el cerebro tenga esa señalización de luz-oscuridad. Entonces, decías algo, las personas jóvenes están expuestas o vemos con cierta frecuencia ahora que hay fatiga, pero es que en gran parte mira que había una cosa muy bonita, vos salías del trabajo a las 5 de la tarde y te ibas para la casa, pero ahora vos cargas trabajo todo el día y toda la noche, porque es que además no estás viendo el celular solo por ocio, sino porque además lo estás viendo por trabajo. Entonces, porque estás buscando una cosa, porque te mandaron a pedir otra, porque que hubo del informe no sé qué, y porque además perdimos los límites. Yo recuerdo que a uno de los papás le decían, no llame a una casa después de las 9 de la noche, inclusive desde las 8. No llame porque qué pena, de pronto los despierta. Ahora uno teniendo una cosa de estas, uno sencillamente le van a decir, escribamos el mensaje y si encontró un receptor, se enganchó y Claro. terminó haciendo una conversación o terminó arreglando un trabajo o terminó haciendo otra cosa. Entonces, fíjense que uno de los grandes problemas es que no tenemos límite tampoco entre el momento de ocio y el momento de trabajo. Y de hecho, esa fue una de las grandes confusiones generadas en la pandemia, donde pasabas 10 pasos y estabas en el comedor, que era el lugar de trabajo, pero luego estabas en tu habitación. Eso ya Y eso cuando empezó salíamos a a dar la vuelta a Oriente, confundir. ¿no? Claro, entonces eso empezó a confundir completamente los relojes biológicos. ¿Sí? Ahora, hay un detalle. Hay personas que duermen 5 horas, 6 horas y se levantan súper relajadas, súper tranquilas, súper descansadas. Hay una cosa y es que hay que entender que todos tenemos relojes biológicos diferentes que necesitan un descanso diferencial. O sea, si yo me conozco que con 6 horas y media, 7 horas es mi periodo de descanso y empiezo a tener dormidas de solo 5 horas, en cuestión de una semana yo ya estaría casi que deprivado de sueño para poder llegar a decir que estoy empezando a generar un cuadro de cansancio. Y si esto lo va sumando por semanas, meses, semestre, claramente eso va a empezar a tener repercusiones en tu cuerpo. Ahora, sumémosle otro detalle. Hoy en día, en la población general, estamos hablando que de solo 4 de cada 10 personas están en un peso normal. Es decir, 6 de cada 10 personas mínimo están entre sobrepeso, 3 o 4, y las otras 2 o 3 en obesidad. Alguien decía por ahí que como somos 75% de agua, realmente no estamos obesos ni en sobrepeso, sino inundados. Es un gran ego, y yo estoy de acuerdo en que somos agua. Pero realmente la definición de obesidad es la definición de adiposidad. Y eso, si quererlo, podemos hablar en otro capítulo, porque realmente lo que marca la pauta no es ni siquiera el índice de masa corporal, es el porcentaje de grasa que estás acumulando. Ese porcentaje de adiposidad que hay ya aparaticos que te dan una medida muy buena y que te están diciendo, ve, si una mujer tiene más de 25%, de 30% o 33% específicamente, o si un hombre tiene más de 25% de grasa, ya eso es un montón. Y ese punto me está diciendo a mí esa adiposidad, y especialmente cuando rodea los órganos, el hígado, el páncreas, es donde vas a empezar a ver las consecuencias metabólicas del mayor riesgo de desarrollar diabetes, del hígado graso. Recuerden que el hígado graso, ¿sí? El hígado graso es una manifestación de un exceso o una sobrealimentación. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿El hígado graso no es de la grasa? No. El hígado graso proviene muchas veces es de la harina, del dulce, de la parva, del panadería, del mecato, del postre. Entonces uno dice, ay, ¿cómo así? Sí, porque ese exceso de esa sobrealimentación termina también generando sobre todo unos grandes picos de insulina. La insulina cobra el precio que es guardar grasa y finalmente es donde se termina acumulando esa energía, parte de eso en el hígado.
Entonces, devolviéndome un poquito al tema, es si tenemos una población con sobrepeso y obesidad, también existe una posibilidad que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y es algo que es más frecuente de lo que pensamos, es el ronquido. Entonces la gente dice, este que no deja roncar. Ojo, no solo es que no deja roncar, es que está aumentado su riesgo cardiovascular. Está aumentado el trabajo de su corazón, de sus pulmones, de la hipertensión pulmonar, de aumento en el tamaño del corazón, de aumento total en el riesgo de hipertensión arterial. Entonces, si una persona está roncando, si al otro día presenta momentos de hipersomnia, o sea, el cansancio, el agotamiento, el paciente que como ¡tum!, de un momento para otro lo desenchufan. Tenemos que considerar si hay sobrepeso, si hay obesidad, que puede haber un trastorno de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Entonces eso me está diciendo, tengan cuidado porque ese cansancio crónico muchas veces viene es de un mal dormir. ¿Qué pasa? Usted cree que durmió 6 o 7 horas, pero resulta que tiene momentos de muy baja oxigenación, baja por menos de 89, 88. El cerebro transitoriamente se despierta, digamos que pasa de una fase profunda, relajada de sueño a una forma superficial, y eso va a llevar a que mi cuerpo salió de los momentos de profundidad, del sueño reparador, del descanso, para entrar en momentos superficiales, y aunque no soy consciente que eso llegó a pasar, mi cuerpo sí lo sabe y al otro día está fatigado. Pasando la factura. A ver, aquí estás tocando, es que son muchos puntos muy importantes y yo no sé ni por dónde empezar. Supongamos, Carlos, nos llega un paciente como el que nos llega todos los días. Hombre, estoy durmiendo mal, estoy teniendo un poquito de irritabilidad, mal genio, seguramente estoy teniendo dificultades con la atención y la memoria, estoy teniendo dificultades para concentrarme adecuadamente, para tomar decisiones, estoy teniendo algunas molestias físicas que antes no tenía, o de pronto se me subió la presión, o me notaron la tiroides un poquito alterada, o empecé a notar, qué sé yo, alteraciones de las relaciones con la gente y como empezándome a aislar un poquitico, se me alteró el apetito. Es decir, muchos síntomas que pudieran hacer parte de este solo síndrome, que es el síndrome que llamamos de fatiga crónica, y entonces obviamente el abordaje tiene que ser múltiple y en muchos factores. Entonces tú has tocado esta parte del sueño, de las necesidades del sueño y de lo que cada uno va requiriendo y de cómo de pronto facilitar que esas horas de sueño sean lo suficientemente reparadoras. Y yo creo que aquí vienen los remedios de las abuelitas, la infusioncita de la lechuga caliente, el baño de agua tibia antes de acostarse, obviamente oscurecer muy bien la habitación, alejarse mucho de las fuentes de radiación electromagnética, celulares y demás, radiorelojes, teléfonos inalámbricos, etcétera, polo a tierra de pronto también. Todas estas cosas que definitivamente empiezan a sumar. Pero muchos de estos pacientes me dicen, yo siento que tengo un sueño que fue lo suficientemente reparador, pero en el día, ya siento que a unas horas específicamente no puedo. Sí, como que me descargaran y me desconectaran, y yo sé que ahí nos empezamos a meter en procesos de tipo metabólico como los que tú manejas. ¿Qué más decir de ese aspecto? Claro, Alejo, ve, yo antes quisiera hacer un llamado también con el hierro. Mira que la falta de hierro no solo es porque llegue a una anemia, pues que sí, claro, va a dar un cansancio, va a dar la fatiga, pero y el hierro tiene que ver con la caída del cabello, con las uñas frágiles, con la piel seca, con el cansancio en las piernas. Es una queja que muchas veces van es al médico de las venas porque creen que tiene un problema muy serio de insuficiencia venosa cuando lo que tienen es una ferropenia marcada. Y hay una relación con algo que se llama las piernas inquietas. El paciente que tiene síndrome de pierna inquieta se está quedando dormido y es una
necesidad imperiosa de brincar, de mover la pierna, de soltarla, y podría estar relacionada con la falta del hierro. De hecho, esto tiene relación con el cansancio, claro que sí, pero también con el no haber dormido bien. De hecho, los trabajos o los estudios de polisomnografía no solamente te evalúan esa parte de la oxigenación, sino que además también te pegan como la chequeadita de lo que está pasando con las piernas inquietas. Es otra cosa que hay que tenerla en mente. Ojo, sé que hay un llamado de atención fuerte en cuanto a no consumamos tanto carne roja, pero la carne roja es una de las fuentes principales que tenemos de hierro. Mínimo 2, 3 veces en la semana. Ahora, si usted es un convencido que dice, no, no me interesa, pues entonces listo, venga, repóngamela la lentejita, la quinoa, la manzana, la mora, la remolacha. Búsqueme otras fuentes de hierro porque es importante. Sobre todo recuerde que la mujer mensualmente tiene una cuota de pérdida sanguínea y que si a eso le sumamos que estamos en una onda de solo pollo y huevo y pescado y nada de carne roja, pues entonces vamos a ver que es mucho más fácil que se empiecen a perder esos depósitos. Ahora, el cuerpo es muy inteligente y dice, vea, yo voy a ahorrar ese hierro como sea para evitar que se me vaya a bajar la sangre. Pero mientras tanto, entonces yo sacrifico el pelo, las uñas, la piel, porque yo como sea no puedo dejar de fabricar sangre porque yo la necesito para que me transporte el oxígeno. Entonces, por eso a uno le evalúan una cosa que se llama la ferritina. La ferritina es como la cajita menor que me ayuda a mí a saber cómo están mis depósitos de hierro. Es una cosa es la hemoglobina, un paciente necesita la hemoglobina normal, ¿sí? O sea, tiene bien la sangre, pero tener la ferritina bajita, que es el depósito de hierro. Y entonces ahí entender un poquito por qué a los dermatólogos les gusta mucho que cuando hay esa caída de cabello, esas uñas frágiles, que esa ferritina esté en unos niveles altos, y altos me refiero incluso a más de 50, 60 de ferritina, porque es la manera de decir que tengo mis depósitos de cabello, uñas y piel. Ahora, hay un detalle, la ferritina también está en relación con la vitamina B12. Es otro nutriente que también es importante, que está dentro de esa parte metabólica y que adicionalmente vitamina B12 y tiroides también son como unas hermanitas. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo primario, es autoinmunidad contra la tiroides. Cuando hablamos de deficiencia de vitamina B12, el propio cuerpo hace que uno no asimile en el estómago, en el factor intrínseco, la vitamina B12, y eso llevar entonces a que el paciente se le bajan unas vitaminas que además hacen que uno absorba menos hierro, que además entonces genere más fatiga. Entonces, fíjense ustedes cómo una cosa va llevando a la otra. Ahí viene también otra cosa que yo creo que es bien interesante y que alguien estaba preguntando por aquí. Entonces hay una, llamémoslo así, hipooxigenación porque el hierro se bajó o la ferritina se bajó. Esto, por supuesto, implica que tengamos unos complementos importantes y, por supuesto, que busquemos la causa de esa hemoglobina o de esa ferritina bajitas, que pueden ser muchísimas y daría casi que para un seminario de fin de semana. Y, por lo tanto, obviamente a la gente hay que decirle, consulta con tu médico porque es muy importante que te hagan los exámenes respectivos y con respecto a los resultados también se den, digamos que los enfoques necesarios. Pero viene otra parte también donde estamos encontrando que la gente se queja muchísimo actualmente posiblemente de esa fatiga crónica y que está muy en boga hoy, Carlos, y es lo de las famosas mitocondriopatías. Sabemos nosotros que las mitocondrias son las unidades energéticas de la célula y que al final de un proceso muy complejo producen moléculas de fósforo, para que lo traduzcamos aquí en cristiano, que es como lo que nos va a encender, ¿sí? Y hay mucha gente que está asociando esto y quisiera saber tu experiencia, Carlos, con el COVID, un COVID largo o inclusive con la vacuna del COVID. ¿Qué decirle a esta gente? Porque también hay que afrontar esa parte y a veces tenemos que utilizar algunos compuestos que nos ayuden a mejorar esos procesos en la mitocondria para recuperar esa vitalidad, esa capacidad de actividad nuevamente. Muy bien, entonces acabaste de tocar un tema central
Y es que hablar de pandemia, hablar de COVID, hablar de cansancio postviral, esto no es nuevo. Sí, la fatiga postviral es una cosa que está descrita hace mucho rato con cualquiera de los virus. Y de hecho, hace más de 10 años nosotros aquí tuvimos dengue y la característica es eso, ese cansancio, esa fatiga, ese malestar en el cuerpo, el dolor, la dificultad para la concentración, para la capacidad de acción. Y eso mismo está descrito por supuesto, con el COVID e inclusive se llegó a plantear, digamos, que es una vacunación, es generar una exposición controlada para que tu cuerpo haga una reacción y quede conociendo el virus. Entonces, de hecho, diríamos que no es el virus, es como mi cuerpo reacciona ante el virus y eso es lo que va a hacer la diferencia entre uno u otra, digamos, desenlace. Con la parte de la mitocondria, yo quisiera generar aquí hoy un poquito de conciencia, es en términos de ojo con la alimentación. eh, Ojo con la alimentación, nuestra mejor manera, y ahorita estaban preguntando por el magnesio y ahorita estaban preguntando por la ferritina, y yo creo que aquí la clave es volvamos a pensar en nuestra flora intestinal y hablemos de nuestra microbiota. ¿Sí? Por ahí dicen que si uno está en un corral y tiene unas gallinitas cafecitas y tiene otras gallinitas negritas, ¿cuál gallinita va a ser la que va a quedar más gordita? La que yo alimente. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo unas bacterias que son mis bacterias buenas y yo las estoy llenando de eso, hortaliza, la fruta, la verdura, lo que recibió el sol, lo que viene de la tierra, lo que viene del árbol, lo que está impregnado de la cosa natural, yo voy a dar un alimento para mis bacterias buenas. Y esto va sencillamente a permitir que ese intestino me funcione bien, se me absorban mejor mis nutrientes, mi hierro esté mejor, mi vitamina B12 también, tenga mi capacidad de asimilar el magnesio. Y hombre, si yo consumo alimentos verdes, tengo más probabilidad de mantener bien también mi magnesio. Pero si es que tu alimentación es solamente de dispensador y en envolturas, difícilmente tu magnesio va a estar bueno. Entonces, yo creo que también el llamado de atención es a más que productos, suplementos, complementos o no sé qué, es devolvámonos a lo natural. Así que yo los invito hoy a que hoy los matriculé en el desafío. O sea, hoy se fueron para el desafío conmigo y tenemos 30 días donde solo vas a tener tiquetes de cambio de comida en la legumbrería o en la carnicería. Y mira qué pasa con tu vida. Sí, sabes, hacete este reto. 30 días de solo emplear el dinero que viene para alimentación de la legumbrería o de la carnicería. Carne, pollo, pescado, huevo, cosas frescas, cero envoltura y verá que le va mucho mejor. La carne roja trae buena vitamina B12, ¿sí? De hecho, difícilmente la vitamina B12 se agota y aquí hago un pequeño comentario. Nosotros necesitamos cerca de 3 microgramos diarios de vitamina B12. Ojo, una ampolla de vitamina B12 trae 10.000 microgramos. Sí, esas que son las grandes. Entonces, ojo con eso. Resulta que a usted le dicen, póngase 3 seguidas. Uno dice, pero ¿cómo que 3 seguidas? Con una de 10.000 microgramos es más que suficiente para llenar depósitos. Si te pones 3 ampollas de vitamina B12 seguidas de las de 10 miligramos, o sea, 10.000 microgramos, asimilaste la primera y orinaste las otras dos. Y no son tan baratas. Entonces, tengan en cuenta que con esto de las vitaminas también tiene que ser uno muy juicioso. Esto no es de, "Ay, yo me tengo que poner esto porque en el gimnasio, porque todo el mundo". No, no, ojo. Mídase los niveles, si están bajitos, entonces ahí sí reponemos con más gana dependiendo del nivel. Yo creo que tenemos que ser justos en la reposición. Entonces, volviendo al punto de la mitocondria, volviendo al punto de, yo quisiera traer hoy el concepto de recordemos alimentarnos con la comidita de verdad, ¿sí? Con la comidita natural, con lo que salió de la tierra, con lo que viene del árbol, con lo que se pudre, con lo que tiene mamá de verdad. Y simplemente con estas 4 premisas, estoy seguro que vamos a impactar favorablemente en nuestra microbiota intestinal, ponerle la fibra, ponerle los vegetales, ponerle lo que recibió sol, lo que viene en el contacto con la energía de la tierra, porque yo creo que es
clave que esto se Ahí mantenga muy mencionaste bien. una cosa absolutamente fundamental y yo creo que es de las cosas que más se está estudiando en medicina actualmente, que es este renglón de la microbiota. No sé, pero muchos de aquí seguramente no conocen que tenemos muchas más bacterias que células en el cuerpo. Creo que si pesáramos la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo, eso sería, según los que describen esto, cerca de 1,5 kilos de nuestro peso corporal. Y eso ahí nos está mostrando la importancia que tiene esa microbiota y la importancia que tiene alimentar esa microbiota con lo que se llaman los prebióticos y no solamente con probióticos, que era lo que estabas mencionando allí y que por supuesto van a originar este tipo de cosas. Pero también mencionaste algo y lo has repetido en varias ocasiones, la carne. Yo no quiero entrar en discusión aquí con los veganos y los vegetarianos, pero sin duda que en nuestro medio es difícil cumplir una dieta vegetariana estricta o vegana estricta para poder compensar aquello que todavía no tenemos. Yo a mis pacientes, respetando, insisto mucho, las convicciones de cada quien, les digo, si tenemos todavía colmillos y los colmillos sirven para rasgar, es porque en el proceso evolutivo todavía necesitamos la carnita. Y respetable, totalmente respetable, y por eso digo, si sos consciente que tomaste esa decisión de vida, entonces ser consciente que hay que compensarla para evitar una falta de hierro marcada. Yo quisiera tocar entonces ya la parte orgánica y por supuesto la tiroides es algo que yo veo al diario. Y si bien la tiroides es el motor, es la batería, tiene que ver con eso, con la pila, con la energía, con la capacidad de hacer, de pensar, de proyectarte, de resolver, de animarte, de emocionarte. La tiroides no es la única que resuelve todos esos síntomas. Y uno de los grandes dilemas que hay hoy en día es que la levotiroxina en muchos países se volvió la medicina número uno recetada por médicos, precisamente porque creo que se están sobretratando pacientes que tenían TSH justo por encima del rango de la referencia, a quien se le achacó la culpa a la pobre tiroides y se le empieza a dar una pastilla para ver si mejora todo. Pero resulta que es que tenemos también que ser muy juiciosos con esto. O sea, hacer un diagnóstico de hipotiroidismo amerita unos estudios o amerita una repetición de pruebas para verificar realmente si estás en un hipotiroidismo. Fíjate que una cosa es que alguien tenga una TSH discretamente por encima, pudo haber tenido una inflamación reciente. Ahora con el tema de las posvirales, la tiroides queda un poco inflamada, pero solita vuelve y se recupera. Parcialmente deja un poquito de, reduce la producción de su hormona, pero vuelve otra vez y arranca. Entonces, si yo a un paciente lo medico con levotiroxina porque estaba en una posinflamación viral, y este tratamiento no es como un antibiótico, sino que es para el resto de la vida, y yo lo metí a tomar una pastilla de esta, la podemos embarrar, ¿sí? Entonces, por eso la clave es, mire, sí, sin duda un hipotiroidismo da fatiga, pero también un hipotiroidismo que yo controle y que yo lleve a rango nivel, pues a niveles buenos, no debería ser el único responsable. O sea, yo tengo pacientes con hipotiroidismo bien controlados, pero que tienen fatiga porque se les bajó la B12, porque no tienen bien el hierro, porque no están descansando, porque tienen sobrepeso, porque se alimentan con ultraprocesados, porque tienen otro tipo de preocupaciones reales o, digamos, metidas en su cabeza que hacen que se generen malos descansos y que entonces uno termina diciendo, no todo lo que te pase es por la tiroides, Bien. ¿sí? Y hay que ser clarísimos en eso. Aquí viene otra cosa muy importante, Carlos, y es que el famoso eje hipotálamo, hipófisis, tiroides y gónadas, que yo creo que es muy importante. Es un eje que nos ayuda a funcionar de manera adecuada, en un equilibrio, en una armonía perfecta, pero muchas veces esa armonía también se empieza a alterar, por ejemplo, por cosas como el jet lag. Cuando la gente viaja de este hemisferio al otro y entonces se descuadra el sueño, obviamente hay una fatiga
natural, digámoslo así, creo que es en las pocas cosas en las que yo sugiero utilizar la melatonina, pero quisiera tener ese concepto tuyo, Carlos, porque la gente hoy está usando melatonina casi que por deporte, y yo entiendo que hay un fenómeno de feedback positivo o negativo que de acuerdo a lo que estés consumiendo, pues el cuerpo deja de producirlo. Me explico. Si alguien empieza a tomar droga tiroidea sin que la necesite, como lo acababas de mencionar, es posible que su tiroides salga a vacaciones y diga, ya, pues, si yo para qué voy a producir hormonas tiroideas si ya me la están Ya dando. me la están dando. ¿Qué decirle a la gente con la melatonina? Sí, mira que la indicación central de usar la melatonina es cuando vas a hacer un viaje interoceánico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me preparo, yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la hora de la noche en la que mi cerebro tendría que sentir que ya la melatonina va a subir? Yo voy para España y allá están adelantados 7, 8 horas. Entonces, listo. Si aquí son las 3 de la tarde y allá ya va a ser la hora de acostarme, me tomo la melatonina acá ese día antes de viajar para poder que mi cerebro empiece a hacer esa adaptación y yo llego allá y cuando ya está en la noche de allá me vuelvo a tomar mi dosis de melatonina y hace un proceso de adaptación donde acorta esa transición del jet lag. Y es muy interesante porque uno dice, wow, mira lo importante que son los ciclos circadianos o los ritmos biológicos y por eso hablamos del reloj maestro y teniendo la importancia de la melatonina. Entonces, para mí esa sería la principal indicación del uso de la melatonina. Si bien los neurólogos han estado utilizando también medicamento, melatonina en pacientes con insomnio crónico, yo le diría a la persona antes de uno tomar algo, pues primero revise lo que estábamos diciendo, la higiene de sueño, cuántas horas estás descansando, no evitar activación de mucha cosa física antes de ir a dormir, porque hay personas que una actividad puede generar 3 o 4 horas más de estar alerta, las bebidas oscuras para algunas personas, aunque yo sé que hay gente que puede tomar café a cualquier hora y no le pasa nada, hay personas que son sensibles y les van a decir no se lo tome sino hasta las 3 o 4 de la tarde para evitar tener que quedar como con una hiperactividad. Entonces, yo lo que te diría es primero trabajar con el tiempo de arreglar el ambiente de dormir, apagar las pantallas, incluso recomiendan que las luces usted pueda utilizar esos que son como de graduadores de intensidad para ir bajando de a poquito la luz o la intensidad de la luz en la medida que va avanzando el tiempo de la noche para poder ir diciéndole al cerebro, ya es hora de ir apagándonos, es hora de ir recogiéndonos. En ese mismo orden de ideas, Carlos, ¿qué le decimos a la gente de la siesta? Bueno, la siesta tiene una cosa muy bonita y es que si lo haces por un periodo corto, repara. Pero la idea es que más o menos unos 10, 15 minuticos estará bien, pero ya estas siestas de 1, 2 horas posiblemente puedan generar también como una sensación de somnolencia y de desacople. Entonces, yo creo que es rico hacer algo tan bonito como de esos 10, 15 minuticos de cese, de actividad, de relajarse, de cerrar los ojos, de respirar profundo y si lo logras manejar en un corto tiempo, es fantástico. Pero ya de ahí para adelante no tiene tanto beneficio. Bien. Hay otra cosa, volviendo a un tema que tocaste anteriormente, y es el proceso del aumento del peso, del sobrepeso, de la obesidad, que ya lo dijimos, puede ser uno de los causantes de los trastornos del sueño. Y dentro de esos aumentos de peso, una de las causas o de las cuestiones que se han asociado a esto es la alteración en las leptinas y la grelina. ¿Qué decirle a la gente de esto? Porque, bueno, y eso en términos cristianos empecemos por explicar qué son esas dos cosas, ¿no? Sí, la leptina es una señal que tu cuerpo empieza a producir para decir, ya me llené, ya estoy en mi nivel de energía que necesitaba desde la alimentación. Entonces, la leptina alta simplemente es una señal protectora que tu cerebro empieza a decirle a tu cuerpo, por favor, no me meta más comida, que ya tengo el cupo lleno. ¿Listo? Así de sencillo. Resulta que a veces pasa como cuando uno se está volviendo más sordo, le toca ponerle más volumen al televisor para poder compensar. Entonces hay una hiperleptinemia compensadora porque dice, vea, yo ya le estoy diciendo a usted que ya se llenó. Yo ya le dije que ya no coma más y usted sigue comiendo.
Entonces le toca empezarse a subir a la leptina. Ojo, la leptina no es la culpable. Hay un ejemplo que utilizo y es que hace un tiempo tomaron muchas fotos en lugares donde habían incendios y descubrieron que en muchos de esos lugares habían bomberos y llegaron a una conclusión que los bomberos causaban incendios. No, hombre, pues ¿cómo así? Entonces, ojo, ojo, ojo. Los incendios se ocasionaron por otra cosa. El bombero llegó a apagar el incendio. La leptina no es la culpable. La leptina lo que está haciendo es informarle a tu cuerpo que ya está con el nivel de energía suficiente y que es el momento de parar, de frenar, de bajarle a la cantidad de comida que está ingiriendo. Pero como se va volviendo sordo el cuerpo, entonces hay que volver a recuperar. Ahora, ¿por qué se vuelve sordo? Porque la inflamación de bajo grado es el detalle o digamos, la consecuencia del exceso de grasa que empezás a acumular. La adiposidad va generando inflamación de bajo grado y eso es lo que hace que tu cerebro ya no sienta igual la comunicación de las hormonas. Por eso es que todo esto vuelve y arranca. La mamá de todo esto es que le estás metiendo a tu cuerpo que genere grasa y que genere esa inflamación. Entonces volvemos a decir, si estás alimentando a tu cuerpo con medicamentos, con alimentos que son naturales en la cantidad pequeñita, y eso es una constante donde hay poblaciones longevas, es pequeñas porciones, ¿sí? Y de hecho, fíjate que hay una cosa que dice, párese de la mesa antes de sentirse completamente lleno, porque Eso. el momento de transmisión de la señal del estómago al cerebro puede tardarse más de 20 minutos, ¿sí? Bien, bien. Ahí tocaste otro tema que, wow, es que cada tema que vas tocando va para un seminario. Esto es una delicia conversar contigo, Carlos, porque vas ampliando un panorama fantástico. Ese proceso de la inflamación. Muchísimas de las enfermedades actuales están relacionadas con una inflamación crónica. Y entonces no es tan simple como irse a tomar antiinflamatorios, pues porque eso sonaría como a eso que fue un poco lo que nos metieron en ese encasillamiento de decir tomemos antiinflamatorios porque estamos inflamados. No, hay muchas causas de inflamación y entonces ¿cómo prevenir esto, Carlos? La gente se mide una proteína C reactiva, por ejemplo, que es un indicador muy poco específico de que puede haber una inflamación y digamos se alarmó, encontró que esto estaba alto. ¿Qué decirle o qué consejos darle a la gente para que no tengamos esos procesos inflamatorios en nuestro cuerpo que den origen a cantidades de enfermedades? No solamente a esto, a artritis, a problemas incluso de tipo autoinmune y todos los etcéteras que queramos meter. Claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés un carro, vos le querés echar gasolina extra para que no se te dañe el motor. ¿Sí? Y eso aparentemente lo tenés muy claro, pero resulta que es que tu cuerpo es el vehículo que te prestaron acá. Y haces tu mejor esfuerzo por meterle gasolina extra a un carro que son latas y le metes la comida más corriente al cuerpo que es tu vehículo. Entonces, pensarlo de esa manera. Yo creo que mi reflexión es, si tuvieras la oportunidad de meterle el mejor combustible a tu cuerpo, ¿cuál escogerías? Y personalmente, yo hace tiempo decidí meterle la comida real, ¿sí? Y cuando yo me emociono por ver los colores de la naturaleza y ver la zanahoria anaranjada y ver el rojo de las cerecitas y ver el de la mora y ver la granadilla y ver la mandarina, yo digo, hombre, qué belleza. Entonces emocionémonos con eso, ¿sí? Con volvernos a reconectar con una alimentación consciente, con un proceso de masticación, con una alimentación en la mesa, concentrados en lo que estamos haciendo, con comida que sea de la tierra, del árbol que se pudre, que no esté pasada por todos esos procesos de químicos o que venga con envolturas. Y yo sé que eso va a llevar a que el cuerpo se empiece a desinflamar. Claramente se va a desinflamar. Es que cuando vos dejas de meterle azúcar, grasas vegetales, colorantes artificiales, acentuadores de sabor, sencillamente tu cuerpo se va a empezar a desinflamar. Aquí viene una discusión muy grande que está de moda en medicina, ahora con la medicina funcional y todo lo demás. Y es que mucha gente comía
una porción adecuada de frutas. Para algunos empezó a ser exagerada, entonces ya empezaban a decir no se tome un jugo de naranja porque ahí ya no va una naranja sino 3 naranjas, y entonces no coma más frutas porque le va a alterar el nivel de azúcar en su cuerpo, a lo mejor lo va a llevar a un hígado graso, bueno, todas las cosas que se están mencionando. En tu concepto, esto del juguito de naranja en las mañanas, importante o evitarlo, pues a menos que haya una contraindicación clara. Bueno, si yo tengo una diabetes, sé que no me puedo comer un jugo de piña o bromiel, pues ni mucho menos, ¿no? Pero digamos que en términos generales, ¿qué le decimos a la gente de eso? Alejo, yo lo que le propongo a la gente, y es algo que yo lo vivo, es sanemos nuestra relación con la comida de verdad, ¿sí? Porque es que estamos viendo una satanización de una cantidad de cosas que yo digo, pero si esto se ha consumido tradicionalmente durante muchos años y no ha pasado nada, ¿sí? Cada organismo tiene un punto, ¿sí? Y yo sí te voy a decir, claro, no es lo mismo para una persona que está en un peso normal que una persona que tiene sobrepeso u obesidad, porque el tema no es lo que yo me comí, sino lo que mi cuerpo hace con lo que yo comí. Entonces, claro, si yo ya sé que tengo más sobrepeso, inflamación, obesidad, resistencia a la insulina y me meto el exprimido de las 3 naranjas, que es azúcar listo para consumir para que suba y dispare la insulina, pues claro, estás pagando un precio muy alto. Pero si vos sos delgado, has tomado tu juguito toda la vida, no te pasa nada, no tenés ninguna historia de diabetes, hombre, ¿por qué lo vamos a castigar? ¿Sí? Ahora que lo que pasa es que hay un detalle y es que tan rico que te comas la fibra. ¿Sí? Es que, claro, cuando vos te comes una naranjita y te la comes con la fibra, hiciste un proceso de masticación y adicionalmente generas más saciedad. Pero además de eso, estás generando que recuerden que la fibra contrarresta el azúcar. Entonces eso hace que el proceso de asimilar ese azúcar es mucho más lento. Entonces, si yo me como el azúcar de una, eso entra de una y produce una explosión de insulina. Entonces, la fruta, yo creo que, ojo, tenemos que ser cautos. Las frutas traen nutrientes, vitaminas. En la gran mayoría la fruta es agua, pero recuerden que hay unas vitaminas que están ahí que son importantes, que la clave de esto tiene que ver con la cantidad. Y yo sencillamente diría, ve 1 o 2 porciones de fruta en el día, se puede perfectamente, a media mañana, encima del almuerzo, es una elección de vida. Personalmente yo hace rato cambié el postrecito de la tortica, del pastelito de la no sé qué, por una porción de fruta en el encima del almuerzo, porque para mí es un dulce natural que además genera saciedad, que además va con la fibra y que además me va a dar una característica muy particular, y es que no me deja ansioso para seguir comiendo más. Simplemente yo a veces me como 3 o 4 uvas, o 2 o 3 fresas, o unas 8 uvas, y ya sé que tuve mi aporte natural de dulce, pero que además mi vitamina, mi líquido en la fruta, y que además quedé completamente saciado. Bien, hemos tocado, uno, la alimentación. Maravilloso lo que hemos dicho, yo creo que me parece una síntesis clarísima. Dos, ciclos del sueño adecuado. Viene una cosa que yo creo que también es uno de esos pilares fundamentales a tocar. La gente dice, estoy tan fatigado que no soy capaz, no tengo pila suficiente para irme a hacer ejercicio. Y es una cosa absolutamente paradójica con esto que le está ocurriendo a la gente con el síndrome de fatiga crónica. Entonces, ¿qué le contamos a la gente del ejercicio, hombre, Carlos? Ve, yo creo que la mejor fuente de vitalidad y de energía es el movimiento. Entonces, yo te lo voy a resumir así. Ejercicio no es por ir a quemar calorías. Ejercicio es por recuperar tu vitalidad, por volverte más inteligente, por tener el mejor antidepresivo natural que puedes obtener, por tener capacidad, sobre todo con ejercicios que tengan que ver con coordinación, de generar vías neuronales que protegen y preserven a tu cerebro más que hacer sudokus o sopas de letras. Entonces, para mí es clave.
que cuando vos te moves, más energía vas a tener. Claro, es que yo veo y me quedo sorprendido, hombre, la gente que tiene entonces un principio de artritis, no haga ejercicio porque es que se le va, por Dios, si es que las articulaciones se hicieron para moverse, si es que la vida es movimiento, si nosotros hablamos de la vida es dinámica y cambiante, estamos hablando del movimiento, y si estamos hablando de movimiento estamos hablando de frecuencias, de ritmos que hay que respetar, y que yo creo que una de esas grandes cosas es el ejercicio, entre otras cosas porque en el ejercicio estamos haciendo esto de ampliar el tórax muchísimo y volver a bombear ese oxígeno que a lo mejor está compensando el déficit que tenías porque tu hemoglobina o tu ferritina estaban bajas, o porque tu metabolismo se alteró, o porque todas estas cosas que hemos mencionado. Entonces vamos quedando con cosas claras, una alimentación lo más cercana a lo natural posible, y digo lo más cercana porque a veces ya la zanahoria tiene 5 pesticidas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Digamos que unos buenos ciclos del sueño acompañados de esas buenas costumbres, oscurecer la habitación, aislar aparatos eléctricos o electrónicos, evitar fuentes de toxicidad informática antes de acostarnos, evitar seguramente el ejercicio excesivo antes de acostarnos, es decir, las actividades propias de cuando ya nos estamos acostumbrando a que es el momento de descansar. Fuera de esos 3 pilares, ejercicio, alimentación y buena calidad del sueño, ¿qué otra cosa? Porque se me ocurre una cosa muy importante y es la esfera mental. Sí, yo creo que una actitud positiva frente a la vida es necesario. Sí, Brian Tracy tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, ¿qué tal si usted se levanta este día pensando que algo bueno va a suceder? ¿Sí? Hoy algo bueno va a suceder, y es estar alerta de ese algo bueno que te va a pasar. O como dice Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española también que tiene un contenido muy bonito, la de cómo hacer que te pasen cosas buenas, y de la persona vitamina, que te dice, mira, cuando estás con tu sistema reticular activado para detectar cosas buenas, sencillamente te va a ir bien. Entonces, ¿y qué tal si hoy pienso que algo bueno me va a suceder? Y también, no solo eso, celebrar cada pequeña victoria que yo estoy haciendo, por pequeña que parezca, por insignificante, es una gran victoria. Entonces, el estar diciendo, bueno, ya hoy tendí la cama, me cepillé, salí a tiempo, llegué a la hora que era, respondí el correo, o sea, celébrelo. Celébrelo, porque es que también estamos agobiados por 50 tareas para hacer y no nos celebramos ninguna. Claro. Decían aquí que lo importante de vivir en comunidad, claro. De hecho, un comentario. Hacer actividad física no solo es salud física, sino también salud mental. Y una de las cosas que más importa en esto es que vas a reducir los niveles de cortisol. ¿Sí? Y ahorita decías algo, es que el paciente de la fatiga crónica se le está cayendo el pelo, tiene cansancio, tiene mala memoria, pero también es ese exceso de cortisol, esa hiperactividad de cortisol. Y el ejercicio no solo es porque te quemes 30 calorías. Ojo, ejercicio no es sudar. Si sudar bajara de peso, en la costa estaban flacos, y eso es mentira. ¿Sí? Entonces, ejercicio, y es más importante hacer ejercicio de tonificación, es volver a recuperar el músculo. Yo le escuchaba a un deportólogo una cosa que me encantó la otra vez. El hombre decía, es John Duperly, un deportólogo muy especial, y el hombre decía, hombre, el ejercicio es bueno hasta que mientras usted esté haciendo ejercicio pueda seguir hablando. No el que está, no, yo estaba, sino hasta que pueda seguir hablando, porque hasta ahí el ejercicio es aeróbico y no anaeróbico. Digamos que debe haber un porcentaje entre unos y otros, pero me encantó ese tipcito, yo creo que eso es fundamental. Y decía aún más, si aún cuando está trotando usted todavía puede cantar, usted está en el estado ideal y óptimo de su resistencia física. O sea que tipsitos ahí que van quedando para la gente. Carlos, pucha, este tiempo por maldito hombre, ¿eh? Nada, yo creo que esto significa que pasamos muy bueno, que vimos muchas claves, mucha información. El tema de esto no es dar la información, sino que la hagan propia, que realmente esto los motive a, ojo, así como dijimos algo de la alimentación saludable, también es alimente su cerebro, alimente
corazón, alimente sus sentimientos, su pensamiento y su voluntad en hacer cosas buenas. También qué información le estás metiendo a tu cuerpo y cuánto de esto estás realmente aprovechando y manteniendo constante. O sea, ¿hace cuánto estás leyéndote el último libro? ¿Cuántos libros te estás leyendo al mes? Yo creo que todo esto importa demasiado. Yo voy a proponer, Carlos Alfonso Willes, porque aquí me están preguntando cómo te llamas, te conocemos como el profe Willes, que pongamos aquí una cosa, algo así como numeral, otro live con el profe. Porque es que mira todo lo que nos están diciendo. Por favor, esto va a quedar colgado en el Instagram TV, en el canal de YouTube, pero es verdad que estos temas nos dejan empezados y con ganas de conocer más, y sobre todo con alguien como tú, Carlos. Esto no es una flor barata, sabes que eso es así, y es que tiene una capacidad docente muy especial que le llega a cualquier persona. No hay que ser el científico súper, sino que yo creo que de verdad en tus conocimientos y en la sencillez con que lo transmiten está la gracia de todo esto que yo creo que a mí me encanta. Y si no, mira, ahí están diciendo sí, por favor, hagamos otro. Así que si no, yo creo que te va a entrar un sentimiento de culpa que no te va a dejar dormir y a lo mejor te da un síndrome de fatiga crónica. Alejo, hoy no fui a hacer deporte, así es que, pero siento una gran emoción que cambié las endorfinas del deporte por la alegría de estar aquí compartiendo con ustedes. Y esa es otra cosa importante, sentir que aportás a la vida de otras personas, que estás en comunidad y que sos alguien que puede poner un granito de arena para que todo esto sea mejor. Así que me sentiré también muy contento hoy, me acostaré muy feliz. Qué maravilla. Yo creo que más de uno aquí hoy va a poder decir al final que esa frase de qué cansancio tan berraco la podemos reponer y sin duda cambiar por otra afirmación que nos va a llevar a un bienestar mayor. Carlos, de nuevo, infinitas gracias a todos los que se conectaron ahí. Como decíamos, hay que compartir estos conocimientos. Esa es la intención de dejarla grabada, esa es la intención de colgarla en el Instagram TV, es la intención de pasarla por YouTube. Así que a todos un abrazo gigante. De nuevo, Carlos, qué pena haberte hecho perder tu ejercicio hoy, pero hiciste otro ejercicio muy importante, que es el de rescatar almas y rescatar vidas que están aquí pendientes de tus conocimientos. Con mucho gusto, bueno, invitarlos a que se conecten y que se pasen por allá por el canal de El Profe Willis en Instagram. Maravilloso, excelente, que además tiene cosas extraordinarias y, como les digo, explicadas de una manera que es de verdad, es como volver a la academia deliciosa. Así que te felicito de nuevo, hombre, por esas dotes tan maravillosas. Chao, un abrazo para todos y nos vemos el próximo jueves. El lunes es festivo, nos veremos el próximo jueves. Chao.